Una pregunta, ¿cómo hizo Kratos para ponerse las alas de Ícaro en el aire y de la nada? Una pregunta, ¿cómo hizo Kratos para ponerse las alas de Ícaro en el aire y de la nada? Una pregunta, ¿cómo hizo Kratos para ponerse las alas de Ícaro en el aire y de la nada? ¿Cómo hizo Kratos para ponerse las alas de Ícaro en el aire y de la nada? No estaba seguro si dejar que siga preguntando y ver hasta dónde es capaz de llegar, o mostrar aprecio por su perseverancia y fe en que algún día respondería su duda. Por suerte para vos, amigo, me despertaste el suficiente interés como para considerar esto un desafío. Y así como he logrado responder muchas otras preguntas de la comunidad anteriormente, hoy te llegó el turno, papita 1344. Hoy te respondo. ¿Cómo pudo Kratos colocarse las alas de Ícaro luego de arrancárselas en el aire? Para esto nuevamente es preciso que recurramos a los escritos. En la novela se relata el encuentro entre estos dos, pero agregando detalles importantes, como que las alas de Ícaro fueron mágicamente fusionadas a sus omóplatos, aunque lo curioso y perturbador a la vez es que especifica que dicha unión está rodeada por una cicatriz, lo que sugiere que el proceso que terminó por unirlas a su cuerpo fue bastante doloroso, como si estuviesen cosidas a su carne. De hecho, se cuenta que Kratos incluso se sintió identificado con el pobre Ícaro al ver que lo forzaron a cargar con algo que él no quería, así como Ares soldó las cadenas de las espadas del caos a sus antebrazos, sufriendo un dolor intenso en el proceso. En los mitos, Ícaro se acercó tanto al sol que la cera con las que pegó sus alas se derritió y este cayó al mar, ahogándose. Lo curioso es que el juego pareciera no respetar esto, ya que el nivel de Atlas es puro fuego, azufre y vapores calientes, pero nada de eso afecta el funcionamiento de las alas. Ahora bien, podríamos justificar con decir que se trata de una inspiración, no una representación fiel de los escritos. Sin embargo, la novela parece indicar que Ícaro sobrevivió a su caída, pues especifica que Kratos notó que Ícaro había sufrido quemaduras graves en manos y rostro, y su cabello tenía arena, además de que las alas mostraban signos de haberse derretido en parte, pero todavía eran funcionales. Incluso dice que Ícaro intentó frenar el avance de Kratos batiendo fuertemente sus alas y provocando una ráfaga turbulenta que desestabilizó un poco al espartano, quien se sorprendió por el poder de las alas, a pesar de no pertenecerle a una criatura gigantesca, lo cual terminó por confirmarle que eran objetos mágicos. Curiosamente, ese fue uno de los movimientos que más tarde aprendió Kratos y justamente se llama Ataque de Ícaro. Luego, mientras van cayendo, fue Ícaro quien le sugiere a Kratos que tome sus alas y juntos atraviesen el abismo para llegar a las Hermanas del Destino, pero Kratos, mezquino como siempre, solo siguió golpeando a Ícaro hasta romperle los huesos de la cara. Ícaro suplicaba a Kratos que se detuviera, quería ver a su padre Dédalo una vez más antes de morir, pero la rabia de Kratos era incontrolable para ese punto, y se dejó llevar por el momento. Cuando Kratos finalmente le arrancó sus alas, de los muñones en la espalda de Ícaro brotó sangre brillante, y cuando Kratos las apoyó sobre sus omóplatos, las alas mágicamente comenzaron a fusionarse a su espalda y alrededor de sus hombros, causándole un dolor tan punzante que Kratos gritó de agonía por un breve instante. Sintió cómo las alas se entrelazaban con su carne mediante zarcillos que le atravesaron hasta el pecho, y cuando el proceso de fusión terminó, apenas sintió un agradable cosquilleo. Ahora bien, si te estás preguntando dónde las guarda, déjame decirte que no es debajo de su falda. A partir de ese momento formaron parte de su anatomía, pues Kratos podía controlarlas a voluntad con tan solo mover sus brazos. Es por eso también que puede retraerlas dentro de su cuerpo y así dar la sensación de no llevar nada en la espalda. Sin embargo, el único que alguna vez fue capaz de dominar las alas al máximo y aprovecharlas para volar era Ícaro, pues Kratos solo podía planear con ellas, debido a que no las tuvo el tiempo suficiente como para estudiar su funcionamiento al 100%.